Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Creo que mi imagen está congelada, entonces voy a apagar la cámara para poder tener un mejor acceso. Bueno, el uso de material de apoyo. Aquí es un tema bien interesante porque no tiene necesariamente que ver con el discurso de oratoria ordinario. Esto quiere decir que cuando nosotros subimos a una tribuna, por ejemplo, en un concurso de oratoria o cuando vamos a dar algún discurso frente a una audiencia, no siempre tenemos material de apoyo. Esto se refiere a cartulinas, a diapositivas, a algún mural, cualquier otra cosa de la que se auxilie el orador en un discurso. No siempre tenemos micrófono, el micrófono también es material de apoyo, no siempre lo tenemos, pero lo que generalmente sí existe en las conferencias, que es donde yo creo que ustedes más necesitan la oratoria, porque pues al andar en el activismo sabemos que de cajón vamos a hacer o a convertirnos en conferencistas, entonces yo creo que es uno de los temas más importantes para ustedes, el cómo combinar nuestras diapositivas con el hecho de poder disertar un discurso. Como primer punto, vamos a imaginar que vamos a realizar apenas nuestro material de apoyo que consiste en diapositivas. Para poder realizarlo, tenemos primeramente que identificar el tipo de discurso que vamos a ofrecer. Como ustedes recuerdan, habíamos dicho que existen discursos informativos, expositivos, entre otros, y vamos a tratar de saber cuál de esos tipos encaja en el discurso que yo voy a dar. En este caso, si vamos a dar una conferencia informativa, posiblemente tengamos que utilizar un tipo de diapositivas que no siempre es igual al de un discurso publicitario. Entonces, una vez teniendo ya el tipo de discurso que vamos a ofrecer, vamos a realizar las diapositivas. En primera, repasar los tipos de discurso, ya lo tenemos. En segunda, vamos a explorar el auditorio y conocer nuestra audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Tratar de saber a quién le vamos a hablar, si son niños de, no sé, de entre 7 a 10 años, si son jóvenes de 15, si son jóvenes arriba de 20, si son adultos, y después qué tipo de sector son, si son el sector académico, pero dentro de la academia también hay intereses. Por ejemplo, está el área de la salud, está el área social, está el área de ingenierías y por supuesto que no podemos utilizar en primera la misma información, en segunda el mismo material de apoyo. Posiblemente de un mismo tema como el que discutíamos en semanas pasadas, por ejemplo, la eutanasia, pudiéramos sacar un discurso para el área de derecho y otro para medicina. Y no vamos a explicar la misma información y por ende el mismo material, porque quizás al derecho le interesa cómo es que la eutanasia puede verse desde el tema o el punto de vista jurídico, cómo es que la norma lo contempla, qué se necesita para incluirlo, si es reforma, si es una iniciativa de ley, cuál es el proceso y cómo impacta en el área de derechos humanos. Y a la medicina posiblemente le va a interesar las cosas que van relacionadas con la ciencia de la vida, con la bioética, entre otras cuestiones. Entonces, tratar de diferenciar mi sector o el sector al que le voy a hablar siempre. Es un error nada más decir o que te ofrezcan, oye, no lo sé, Ángel, ¿me das una conferencia? No sé, en una semana vamos a ir a hacer una campaña sobre salud mental. Vámonos, ¿me ayudas? Ah, no, sí, claro, te dice Ángel. Entonces, en una semana Ángel llega con sus diapositivas, con sus cifras así frías del número de suicidios que hay en su municipio, por ejemplo, y llega y resulta que su audiencia son niños de entre 5 a 8 años. Y Ángel llega con unas diapositivas con mucha letra, con gráficos, con fotografías reales. Entonces, ¿se fijan cuál es la importancia de conocer la audiencia a quien nos vamos a dirigir para poder no nada más construir
discurso, sino nuestro material de apoyo, el material de apoyo es esencial. Si vamos a dar un discurso a manera de conferencia, necesariamente tienes que tener un buen material de apoyo. Si es un discurso de oratoria, es otro rollo. Por ahorita vamos a tocar el punto de un discurso visto a manera de conferencia. Entonces ya tenemos que hay que identificar el tipo de audiencia. Así es muy diferente que yo le diga a Ángel, oye Ángel, ¿me ayudas a dar una conferencia? Pero él me pregunte, ¿sabes qué, Jimena? Primero dime, ¿a qué tipo de audiencia me voy a dirigir? Ah, muy bien, mira Ángel, la vas a dar a personas arriba de 40 años, generalmente, porque no siempre podemos saber, a veces las actividades pues se abren a público en general, entonces, pero hay que llevar una media, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes dentro de su colectivo, de su asociación, siempre lleven un registro de las personas que van a sus eventos, ya sea en línea, ya sea presencial, y tratar de que pongan ocupación y edad siempre, porque eso les va a servir a ustedes para poder entablar no nada más una comunicación efectiva con ellos, sino procurar traer ponentes ad hoc a la ocupación y al rango de edad que tienen los alumnos. A veces cometemos, no es error, pero producto del adultocentrismo, creemos que una persona con experiencia únicamente debe de ser una persona que no se rebase los 40, que tenga un doctorado, entre otras cosas, y llevamos a gente de 60, 70 años a darle una ponencia a jóvenes de 12, 13 años. Y generalmente no impacta de la misma manera que impactaría a una persona joven, no sé, 20, 25 años, que tenga conocimiento de tema, que haya hecho alguna investigación al respecto y que pueda tener una comunicación mucho más efectiva que la persona mayor con las juventudes. Entonces, porfa, dentro de sus posibilidades, traten de siempre llevar un registro, nombre, ocupación y pues el rango de edad para que ustedes también puedan elaborar su material acorde a ello. Segundo punto, ¿qué deben contener las diapositivas? Y este es un tema bien importante. Yo creo que primero tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Es lo más importante. Hemos estado tan acostumbrados a utilizar las diapositivas de PowerPoint que cuando llega un compañero a exponer en el salón, aunque sea el compañero, no sé, más el nuevo que se acaba de integrar a la clase, nosotros estamos prácticamente seguros de que va a llevar la diapositiva rutinaria de PowerPoint, ya sea la naranja, la morada, la negra, porque son como 20 diapositivas que existen y 20 que nos la pasamos repasando. Y generalmente lo único que varía es la información, pero son las mismas fotografías, son el mismo diseño y generalmente pues no nos resulta tan llamativo, ¿no? Entonces vamos a tratar de primeramente salir de la zona de confort, experimentar más allá de PowerPoint y conseguir, por ejemplo, una membresía en Canva. Yo creo que aquí más de alguno ya lo conocerá. Es un programa muy práctico, no es el mejor programa, yo no estudio diseño ni nada por el estilo. Yo sé que habrá muchísimos más programas buenísimos, sin embargo, Canva es muy práctico. Y si tú te haces tu cuenta desde ahora, es gratuito y puedes empezar hoy mismo a hacer un flyer, a hacer una presentación. Son modelos muy variados que te dan muchísimos elementos para poder hacer diapositivas diferentes y yo creo que para los amateurs, que yo creo que de menos yo no estoy muy familiarizada con esto, no soy buena, no soy creativa, me ayuda muchísimo, tiene plantillas muy buenas, entonces traten de intentar algo más. Canva te permite descargar tus diapositivas en PDF, en PowerPoint y demás, JPG, PGN, es muy práctico y existe un tipo de membresía que te permite acceder a más elementos premium. Creo que ese cuesta como alrededor de 150 al mes, pero si eres estudiante o tienes, hay algunos descuentos y ofertas, creo que a los de las universidades tecnológicas les permiten ingresar gratis. Entonces, chéquenlo, es un muy buen programa que les puede ayudar para sus tareas. Y bueno, seguimos en el tema, ¿no? Les recomiendo mucho Canva, les recomiendo mucho Pinterest, es un lugar donde pueden descargar imágenes novedosas para que puedan utilizarlas dentro de sus diapositivas. Hay que evitar llenar de letras nuestra presentación.
Nunca, 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 nunca lo hagan. Si van a hablar, por ejemplo, a mí luego me pasa en derecho que mis compañeros ponen el pretexto de que es que voy a hablar de un artículo. Entonces, ¿qué puedo poner en la diapositiva que no sea el artículo? Y el artículo es larguísimo. Y pues bueno, el pretexto típico no para pararte y leer el artículo. ¿Qué hay que hacer? Resumir el artículo, ver cuáles son los puntos más importantes y ponerle arriba artículo fulano de la Constitución o de la ley fulana de tal, hacer un resumen. Establece el derecho a la libertad o al sano desarrollo, esparcimiento, y abajo poner imágenes o gráficas dentro del tema. Pudiéramos hacer un tema completo de un solo artículo y explicarlo con mis propias palabras. Las diapositivas son de apoyo no nada más para ustedes, sino para la audiencia para que pueda entender de manera mejor su tema. Si se fijan, en la imagen que está por aquí, únicamente tiene a un vaso y una mano, es como un experimento y el orador está haciendo todo el trabajo. ¿Es apoyo? Por supuesto que lo es. No tiene ninguna letra, no tiene ningún gráfico, pero esta imagen yo les aseguro que tiene un mensaje trascendental dentro de su presentación. Así ustedes pudieran hacer diapositivas con letras, pudieran hacer diapositivas con un par de definiciones, de palabras, o pudieran hacer una diapositiva con una imagen que describa alguna situación que van a platicar. Por ejemplo, si vamos a hablar del embarazo adolescente, ¿qué imagen colocarían? A ver, abran el micrófono y denme alguna opción. Embarazo adolescente, ¿qué imagen colocarían? Pues a una adolescente embarazada. Muy bien, suena lógico, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra imagen que hable de respecto del tema del embarazo adolescente y que ustedes puedan utilizar en su discurso? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Hola, buenos días. Pues no sé, se me ocurre buscar una muchacha o una joven con algún enuco, no sé. Va, es una buena idea, muchas gracias. ¿Alguna otra opción? Hola, podría ser en una imagen que haya dos chicas, una embarazada y pues una no embarazada, pero que ambas sean adolescentes, como que viendo la perspectiva de, bueno, estando embarazada y no, digo. Va, muy bien. También es una muy buena idea, muchas gracias. Todas sus ideas son buenísimas y tienen mucho que ver con el tema, pero vamos a tratar de utilizar esto primero que dice, sal de tu zona de confort. Vamos a tratar de ser creativos. El embarazo adolescente es un problema no nada más porque existan las adolescentes embarazadas, sino porque esto nos lleva a la deserción escolar, a la tasa de empleo más baja de lo que ya existe porque no podemos ofrecer la preparación o capacitación necesaria para acceder a los trabajos que tienen un salario digno. ¿Y esto a dónde nos lleva? A la pobreza extrema. Entonces, por ejemplo, para hacer una analogía, podríamos entrar con una diapositiva de un escenario de alguna colonia o zona marginada o de algún espacio donde podamos apreciar la pobreza extrema, iniciar hablando del embarazo adolescente y terminar haciendo esa analogía de cómo todo ello nos lleva a ver lo que tenemos en la pantalla. Eso, si se fijan, la pobreza, posiblemente tú entras y ves la diapositiva y dices, va a venir a hablarme pues, de una zona marginada o algo por el estilo. Sin embargo, el orador le saca totalmente la vuelta e inicia hablando de cómo del embarazo adolescente y cuestiones generales de ello y te quedas como de, ¿qué relación tiene con lo que estoy viendo en la pantalla? Y te va llevando a pensar y a poner más atención y al final el orador tiene ese toque de lo que escucharon es lo que antecede a lo que ven en la pantalla. Hacemos la analogía y dejamos a la gente pensativa. Y yo les aseguro que es una buena técnica, no nada más para conseguir que nos hayan puesto atención a lo largo del discurso, sino para dejar un buen sabor de boca. Otra cosa que yo haría de manera personal, yo pondría una diapositiva en negro con 3 letras en blanco. E,
S, I. ¿Alguien sabe el significado de estas tres letras? ¿O se imagina? ¿Pueden repetir las letras, por favor? ¿Mande? ¿Podrían repetir las letras? Claro, E, S, I. A ver, piensen, ¿qué podrá significar que tenga que ver con el tema? Pues sí, son bueno, dentro de nuestro ámbito son las enfermedades de transmisión sexual. ¿No sería ETS? No, no dijiste eso. Disculpa, No, es entonces. E, S, I. También tiene que Ah, ver con su área, pero sí. acuérdense, E, S, I. ESI, así. Bueno, se las adelanto. Estas tres letras significan educación sexual integral. Y yo lo pondría precisamente para que el público también se pregunte qué rayos significan esas letras y qué tiene que ver con el tema. Y durante toda la conferencia se van a estar preguntando por qué rayos el orador tiene una diapositiva en negro con tres letras y no tiene nada que ver con lo que me está diciendo. Entonces vamos a iniciar igual hablando del embarazo adolescente, de todo lo que sucede, de las problemáticas que tiene y decimos. Y la solución es tan simple como estas tres letras que aparecen en la pantalla. Educación sexual integral. Y empezamos a hablar de la educación sexual integral y lo hacemos exactamente igual que como hablamos de la pobreza extrema. Hacemos esta analogía de ver todo el escenario lamentable que nos muestra el conferencista y nos dice, esto está sucediendo quizás con tu vecina, quizás en tu comunidad, en tu municipio a un determinado %, y se puede prevenir con algo tan simple como lo que ves atrás, enseñándole a los y las niñas, enseñándole a los y las adolescentes, incluyendo en el modelo educativo la educación sexual integral. No nada más métodos anticonceptivos, eso no basta, eso por más que lo tengan e incluso tengan acceso, no es suficiente. Necesitamos educación sexual integral para poder diferenciar desde algún toque, desde alguna palabra que incomode, que esté bien, que esté mal, saber cómo reaccionar ante diferentes circunstancias que se van presentando dentro de la vida sexual, que no inicia al momento en que empieza la persona a tener relaciones, sino que se construye desde pequeños, ¿no? En el preescolar, por ejemplo, yo siempre he sido partidaria de que se incluya dentro de los modelos educativos, incluso en preescolar, de una manera obviamente acorde a la edad de los niños y las niñas. Se les enseña a conocer su cuerpo, a saber que las demás personas tienen la obligación de respetarles y que no deben permitir ningún toque que esté mal, ninguna palabra, entre otras cosas, para poder construir una sociedad crítica, informada, y que el día de mañana ese niño posiblemente pueda denunciar a tiempo acoso sexual, un abuso. Obviamente él quizás o ella no sepa o no vaya a llegar a decirle a la mamá, mamá, quiero denunciarte que, no sé, algún señor me acosa sexualmente, pero sí puede denunciar aquellas cosas que no van acorde a lo que le han enseñado en la escuela, que tienen derecho sobre su cuerpo. Entonces, yo creo que sí es una buena manera de evitar los abusos y que posiblemente si lo implementamos desde el modelo educativo inicial, cuando la persona llegue a la edad de la adolescencia, sí hay una gran posibilidad de que este tema disminuya muchísimo. Entonces, vamos a tratar de hacer diapositivas diferentes, informadas, traten de meter esa analogía en todos los temas que tengan, en todos, echen a volar su información. Aquí no es necesario, ojo, yo lo recomiendo, no es necesario que ustedes lleven un discurso aprendido. Traten mejor de establecer posiblemente un discurso o algunos puntos que quieran tocar, y en las diapositivas pongan subtítulos, pongan imágenes que ustedes les refieran a esos puntos que anotaron en su cuaderno que tenían que tocar, y háblenlos. Así como yo les estoy hablando a ustedes de este tema tan simple, hablen de cualquier otro tema. El secreto no es haberse aprendido el discurso, el secreto es
tener amplio conocimiento del tema. Si ustedes no leyeron, si ustedes no se informaron, así traigan las mejores diapositivas del mundo, así se hayan aprendido el mejor discurso del mundo, no les va a ir bien en su presentación, porque a la primera señal de nervios, a la primera señal de inseguridad, su cuerpo se va a bloquear y va a tratar de agarrar información de los archivos que tenemos en la mente. ¿Y qué va a encontrar en el archivo? Un discurso aprendido que producto de los nervios, de la inseguridad, se bloqueó y no encuentra más. Y como no leímos más y como no nos preparamos, mi cerebro no encuentra más información y ahí es cuando se viene el problema. El detalle no es que se me olvide el discurso, el detalle es que yo no tenga más elementos que el propio discurso para improvisar. Entonces yo les aconsejo que cada que vayan a dar una ponencia, una conferencia, no lleven aprendido su discurso. Conozcan sus diapositivas, estudien las diapositivas y sepan que, por ejemplo, donde aparece la imagen de este señor sin cabello, yo tengo que hablar del contenido de las diapositivas. Y yo creo que eso lo va a hacer en demasía mucho más fácil. Ahora, procura que el material audiovisual se relacione con la zona en que lo proyectas. Este también es un tema muy efectivo. ¿Por qué? Las fotografías de gente como nosotras, los lugares similares a nuestra región, nos interesan. Si tú vienes a hablarme de un tema que posiblemente en este momento me afecta a mí, yo quiero ver en las imágenes, en los colores, cómo es que le afecta a personas como yo. Si ustedes me hablan del suicidio en adolescentes y en la imagen de portada está una imagen de preocupación, está un hombre abrumado, pero el hombre ya tiene canas, arrugas, y dices, bueno, o sea, sí, está muy padre, es un buen trabajo fotográfico, pero tú me estás hablando del suicidio en la adolescencia. Y yo tengo 20 años y el señor ese ya tiene 50, 60, posiblemente 20 deudas encima, posiblemente falleció su esposa, sus familiares, no son contextos similares. Yo sé que nadie tenemos contextos similares y lo que a mí me abruma puede ser diferente de lo que le abruma a Lenin, por ejemplo, pero hay que tratar de que coincidan lo que decimos y la zona en que lo decimos con nuestro material. Por ejemplo, luego sucede que ponen derechos de los pueblos originarios, ¿no? Y vamos a ir a presentarlo en un colectivo de pueblos originarios. Y en la imagen está, no sé, esta chica, alguien que, de las reinas Misses que se van a otros estados a competir con un traje típico de cierta región, blanca, ojo azul, alta, delgada, y llegas y la proyectas en un lugar en donde residen los verdaderos pueblos originarios y es como que, la verdad, no me representa. Posiblemente, y no digo que esté mal, la chica se puede vestir, todos podemos hacerlo, yo creo que todos en algún momento tomamos un rasgo de los pueblos originarios porque nos enorgullece. Yo tengo mis aretitos de Shakira, mis collares, sin embargo, yo lo considero incluso una falta de respeto, la apropiación cultural de los orígenes de los pueblos para no sé, para utilizarlo con no digo que esté mal, pero pues con una raza esa parte o ese sector poblacional que pues no representa a los pueblos originarios. Generalmente los pueblos originarios son de tez morena, son de estatura mediana, incluso un poquito más bajitos, no siempre son delgados, así acinturados, con cadera, ojo azul. Entonces, tratar de que lo que decimos coincida con la zona en que lo vamos a decir. Si voy a hablar de pueblos originarios, entonces por respeto tengo que buscar fotografías originales de verdaderos pueblos originarios y colocarlas ahí, para que yo, al estar en la audiencia, me identifique y diga, me representa. Si vamos a hablar a una universidad, vamos a tratar de colocar imágenes de gente universitaria, de gente que más o menos sea de la edad. Si vamos a hablar de los problemas de universitarios, verdaderos problemas de universitarios, no me pongan a un hombre de 60 preocupado, no me pongan a un niño buscando, pensando en una idea. Si vamos a hablar a una zona rural, por ejemplo, de cualquier tema que se les ocurra y podemos utilizar alguna diapositiva que tenga que ver con el campo y relacionarlo de cierta manera con la información que se vierte en la misma, estaría súper bien, porque las personas siempre nos interesa ver que tiene o en el foco de atención algo de lo nuestro.
¿Cuántas veces no nos hemos así como, no siempre es motivo de alegría porque hay noticias malas, pero cuando sucede algo bueno, no sé, la feria de Nayarit, y que sale en, digamos, en el noticiero de la mañana de Canal 12, no sé cómo se llama, donde sale, creo que es Paola, no me acuerdo. Están dando las noticias y aparece la feria de Nayarit. Y sí o no que nos entusiasma bien mucho el poder reconocer en la pantalla de nuestra televisión una parte de nuestro pueblo y luego nos buscamos, ay, ese día yo andaba ahí, a ver, cuando vino fulana banda, yo andaba ahí, a ver si no me encuentro en la tele, o que ya hicieron entrevistas y, oye, esa persona yo la conozco, estoy en la facultad de al lado. Siempre el ver en el foco de atención a una persona conocida, a un lugar conocido, es motivo de que nos centremos nuestra mirada en aquello que estamos ya sea proyectando o en aquello que estamos transmitiendo. Entonces yo les aconsejo mucho que si van a ir, por ejemplo, a Tepic, pongan alguna fotografía de cierto lugar de Tepic o incluso de personas de Tepic. Si van a ir a Veracruz, bueno, pongan algo que caracterice a Veracruz. Independientemente del tema que sea, pongan una diapositiva que haga alusión al lugar o a las personas con las que estamos. Eso nada más para tener el sentido de pertenencia. Y bueno, la siguiente diapositiva, ¿cómo expreso los datos? Vamos a tratar de no llenar una diapositiva con números. Luego sucede que así, a manera de texto ponemos, en Nayarit se da el tanto por ciento de muertes por suicidio y el tanto por ciento de muertes por diabetes, se da el tanto por ciento de muertes por negligencia médica, y lo vamos poniendo así como un texto lleno de datos que para nada resulta efectivo a la hora de que el lector esté poniendo atención en las diapositivas, porque lejos de escucharte, van a estar tratando de buscar los datos que le estás dando ahí en la diapositiva y van a tardar muchísimo, y cuando regresen a escucharte ya se van a haber perdido en el tema. Entonces, vamos a tratar de procurar que los gráficos sean suficientemente grandes y entendibles. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar alguna tabla de barras, puedo utilizar algún círculo dividido como el que veíamos en la diapositiva anterior, puedo utilizar a lo mejor alguna tabla cuando no son tantas letras, pero siempre procurar que los datos que voy a ofrecer sean con una letra grande y que el número se aprecie muy, muy, muy bien para que el que está escuchando y el que está viendo la proyección pueda tener acceso a esos datos sin necesidad de forzar la vista o de pararte en tu discurso para preguntarte cuál es el dato que no entiende o que le falta. Como punto o consejo, esto no es necesario, esto yo se los doy como consejo. Siempre es bueno utilizar una diapositiva negra dentro de tu presentación. A la mitad, por ejemplo, o en un punto que tú consideres necesario. Vamos con nuestro discurso, todo bien, van las diapositivas muy bien, y llega a un lugar de reflexión. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pobreza. Cuando pusimos la diapositiva del lugar con pobreza extrema en el embarazo adolescente. Ya hablamos del embarazo adolescente, ya hablamos de la pobreza como la consecuencia de lo mismo, y cambiamos de diapositiva a algo totalmente negro. Y nos quedamos, hacemos un silencio dramático, ¿no? Y cuestionamos a la audiencia. Preocupante, ¿no? Guardamos silencio. Reflexionemos un momento acerca de lo que acabamos de escuchar. Posiblemente la situación de tu vecina, posiblemente la situación de tu compañera de grupo, la lleve a ese lugar, pero no nada más a ella, nos lleve a todos y todas. Y silencio total. Y no lo digo que vayamos a salir todos embarazados de manera prematura, ¿no? Sino porque el hecho de vivir en un lugar en donde los ingresos son bajos imposibilita quizás al comerciante de percibir los mismos ingresos, imposibilita también al municipio de alcanzar los mismos impuestos, imposibilita el crecimiento económico en gran medida. Y como nosotros también somos habitantes de ese lugar,
posiblemente también nos perjudique. Así que si ustedes ven a una persona ahorita que dice, híjole, pobrecita, la va a tener difícil, salió embarazada temprano, o pobrecito chavo, tiene ya en su casa a su novia de 15 años con 2 hijos, su situación también puede afectar tu situación, así como lo oyen. Y en ese silencio dramático y en ese reflexionar de las personas tenemos nuestra diapositiva en negro. Y eso lo hace todavía más dramático aún. Y podemos aprovecharla para conversar un poco, porque en ese momento la atención del público, que estaba dividida entre diapositivas y orador, se concentra únicamente en el orador. Y es cuando nosotros más tenemos que aprovechar para mirarles, para hablarles, para dirigirnos a ellos. Un punto bien importante es el siguiente. No es lo mismo ofrecer un discurso de oratoria que ofrecer una conferencia con diapositivas. Aquí vamos a tratar de no perder comunicación con la audiencia. Aquí sí podemos movernos de manera un poco más libre que en el discurso de oratoria. ¿Cómo no pierdo comunicación con mi audiencia? Nunca permitan que por estar viendo o leyendo las diapositivas se les olvide el dominio del auditorio. Ustedes se deben al público, punto. Las diapositivas son de apoyo para ellos más que para ustedes. Vamos a hablar, mientras la diapositiva está presentándose, nosotros estamos hablando del público. Y llega un momento en el que, por ejemplo, tengo por ahí una foto que quiero que mi público vea y diga, y preguntar qué identifican en esa foto, ¿no? Porque quiero hacer una analogía de cualquier tema. Entonces volteo al público y le digo, Lenin, ¿tú qué ves en esa fotografía? Y volteo yo a la fotografía. Y Lenin ya está examinándola, responde y vuelvo a preguntar a otra persona y a otra. Y mientras pregunto estoy en contacto con la persona y la diapositiva. U otra, tengo una rebanada de pastel en la diapositiva, bueno, un círculo rebanada. Y tengo ciertos porcentajes, 3 porcentajes. Entonces le pregunto, Ángel, ¿cuál es el porcentaje de suicidios aquí en Santiago? Y por ahí dice, suicidios, 12%. Y ya Ángel va a poder examinar la diapositiva y darme la respuesta. En ese momento yo también estoy viendo a Ángel y a la diapositiva. Vamos a tratar de utilizar un ademán más fresco. Vamos a mostrarnos como una persona divertida, aún en los temas que son muy serios, porque hay temas que pues tienen que tratarse de manera empresarial, que tienen que tratarse de algo un poquito más jurídico, administrativo, como lo quieran ver. Pero vamos a tratar de mantener esa esencia de frescura. ¿Por qué? Porque de ello dependerá que mi audiencia cuente con la confianza necesaria para acercarse a mí después del discurso. Y eso es algo que también buscamos. Que el discurso no nada más quede ahí, que me digan, muy bien, sino que al final tengan la confianza necesaria para presentarse ante mí, decirme o externarme sus dudas, decirme, me pareció muy bien tu ponencia, me sumo a tu propuesta, entre otras cosas. Entonces, vamos a tratar de tener un ademán no tan rígido como el que platicábamos la semana pasada. Pueden utilizar el mismo, claro que lo pueden utilizar porque incluso es parte de su estilo como oradores, pero pueden hacer un poquito más de ruido con la gente, pueden acercarse, caminar más, pero siempre que caminen, hacerlo de manera lenta. Recorrer incluso todo el escenario si así lo quieren ver. Y aquí no hay límites de que digan, no subas la mano más arriba del hombro. Aquí sí puedes subirlo un poquito para apuntar una diapositiva, puedes dirigirte a ellos, puedes incluso saludar cuando no haya COVID, pero todo depende de ya tu estilo. Aquí lo vamos a hacer libre. Ojo, la postura es la misma, derechitos, el ademán, cualquier ademán que vayan a hacer, lo tienen que hacer decididos, sin miedo, hablándole de frente a las personas y tratando de coordinar las pausas de mi discurso con mis pasos. Uno de los puntos también que a mí siempre me ha parecido muy interesante es el siguiente.
Aquí yo les puse una diapositiva de ejemplo. En esta diapositiva podemos observar, y yo les di las gracias, ¿no? Gracias por su atención. Y les puse abajo mis redes de contacto. Cuando ustedes vayan a dar una conferencia, sí o sí tienen que tener esta diapositiva. Si ustedes lo hacen con toque personal, sin problema pueden poner lo que yo hice. Contáctame, aquí está mi Facebook, si tienen Twitter, si tienen Instagram, si tienen teléfono y alguna fotografía suya. Pero si van a ir a dar una conferencia a nombre de un colectivo, en este caso AMEM, necesariamente tienen que poner gracias por su atención, contáctanos. Facebook de la asociación, teléfono en su caso, correo, Gmail, Instagram, Twitter y todas las redes en donde puedan informarse acerca del colectivo. Y en la foto, en vez de una foto personal, por supuesto, van a poner el logo de su asociación, una foto de todos los que le integran, incluso pueden poner si es que tienen sede donde está su sede. Pero siempre, siempre, siempre que vayan a dar una conferencia, traten de poner eso. Y traten de ponerlo en una diapositiva lo suficientemente grande, en blanco, y que las letras puedan distinguirse muy, muy bien. Porque es precisamente de ello, de donde las personas que les escuchen van a obtener toda la información. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que cuiden esa parte cada que vayan a dar una conferencia. Es bien necesario que establezcan sus redes de contacto, porque únicamente así podrán llegar a ustedes las personas que estuvieron en caso de tener una duda y por supuesto no ofrecerles. En caso de que persista duda alguna, por favor contáctame. En caso de que quiera ser parte de AMEM, contáctame. Si quieren poner un breve comercial ahí, pueden hacerlo. Y bueno, con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Tengo pendiente el enviar a sus correos las observaciones de sus discursos, solo que me han llegado muy pocos, me han llegado como 3. Entonces, no sé si quieran recordar, quienes no lo han enviado tienen tiempo todavía de enviarlo hoy. Les voy a hacer algunas observaciones y se van a listar muy bien, porque la próxima clase que tengamos, no nada más vamos a ver el tema que es de la oratoria al activismo, sino que me van a, permítanme, me van a disertar su discurso, ese pequeño discurso que hicieron. Yo se los voy a mandar con un poquito de modificaciones y me lo van a leer, no se preocupen, no se lo van a aprender, pero me lo van a leer con la entonación necesaria. Ahí mismo les voy a dar otros tips antes de empezar, pero sí vayan checando, en cuanto les mande las observaciones, vayan checando cómo es que tiene que leerse, porque esa sería pues ya nuestra última actividad de práctica. No sé si al día de hoy persiste alguna duda sobre el tema, sobre el trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿El tema era libre, Jimena? ¿Cualquier tema? Sí, cualquier tema. Y únicamente es la problemática y la propuesta, recuerden. No tiene que ser un tema así estructurado. De mi parte solamente tenía esa duda. No sé los demás compañeros. No escuché bien. De mi parte sería solamente esa duda. Los Súper. demás compañeros no sé si gusten aportar algo más. De mi parte también está muy bien, gracias. Súper bien. Entonces, pues, si no persiste duda alguna, y si persiste duda, tienen mis redes de contacto y mi correo. Igual ahorita se los vuelvo a poner en el grupo. Con mucha confianza me lo hacen saber. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos. Muchas gracias por la clase, Jimena. Como siempre, una excelente clase.
En la semana vamos a estar subiendo todos los videos de las clases anteriores. Una disculpa porque están un poquito pesados y si tardan como de 2 a 3 horas, pero ahí vamos de poco en poco. En nuestra página AMEF Nayarit en YouTube, ahí los pueden encontrar. Igual un rato más les paso el link para que puedan irlos viendo. Sí, muchas gracias.